Bueno, ahora que ya sabemos o ya tenemos una idea vaga de qué cosa es una ecuación diferencial, es importante que primero las clasifiquemos dependiendo de su linealidad o no linealidad. ¿Qué vamos a considerar una ecuación diferencial lineal o qué vamos a considerar una ecuación diferencial no lineal? Acá hay una herramienta muy fácil para clasificarlas según su linealidad. Una ecuación diferencial lineal tiene siempre la misma forma. Y la forma estándar de una ecuación diferencial lineal es la siguiente. Tú puedes tener las derivadas de orden enésimo sobre las variables, sobre y, es decir, por ejemplo, la derivada de orden n con respecto de y, derivada n veces con respecto de x, ¿no? Y así sucesivamente, más la derivada n menos 1 veces de y con respecto de x, n menos 1 veces. Y así sucesivamente. Ahora, puedes tener como coeficientes de estos términos, puedes tener funciones que dependan nada más de x. Y aquí permítanme ponerlos en otro color. Por ejemplo, acá puedes tener una función que dependa de x. Y acá puedes tener una función que dependa de x también, como coeficiente, ¿no? Y así sucesivamente. Más, aquí voy a hacer una elipsis en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales. Por ejemplo, hasta que llegues a derivar dos veces o tres veces. Entiéndase que, por ejemplo, aquí estoy bajando de grado, de orden, perdón, el número de derivadas que se están efectuando a la variable dependiente, ¿no? Hasta que la derives a la función y dos veces con respecto de x, con un respectivo coeficiente. Entonces acá puedes tener un coeficiente. Digamos, ese coeficiente puede depender de x. Entonces puedes tener a 2x multiplicando a la derivada, a la segunda derivada de y con respecto de x dos veces. Bueno, más y así sucesivamente hasta que tengas, no sé, el mismo término, bueno, el siguiente término en descenso sería tener a1 de x por la derivada de y una vez, por la derivada de y una vez con respecto de x. Y así sucesivamente puedes tener un término que tenga, que nada más sea la pura función a0 de x, donde acá es simplemente una función de x. Y esto lo puedes tener igualado y de hecho pues, multiplicado por y, donde digamos, acá la estás derivando n veces, n menos 1 veces, n menos 2 veces, n menos 3 veces, n menos 4 veces, todas incluidas en la elipsis que estoy poniendo, ¿no? Acá la derivas dos veces, acá la derivas una vez, acá ya no la derivas, y todo eso igualado a una función f de x. Entonces, permítanme hacer esto un poquito más chiquito. Y todo esto igualado a una función f de x. Y entonces la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales es esta. Digamos, una ecuación diferencial de orden n se ve así, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de orden n. Ahora, yo les puedo poner ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales o preguntarles, ¿la de arriba es una ecuación diferencial lineal? ¿Sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? Exactamente. En el audio no se quedó tu voz registrada, entonces, bueno, me contestaste que no, y me contestaste que no porque tienes una función trigonométrica, una función seno, que la función seno no es lineal y está afectando a la variable dependiente. Como se está afectando a la variable dependiente, ya no es lineal esta expresión. Ahora, ¿cómo sabemos que esta no fue lineal? Por ejemplo, este término sí lo tenemos aquí, en la expresión general, digamos, es ese término que está en azul.
¿no? Y por ejemplo, aquí podríamos simular que tenemos una función de x como coeficiente. Es decir, tenemos un coeficiente 1, pero pues es el 1 es independiente de la variable dependiente. No sé si me va a entender. Es decir, es una función que puedo asumir que depende explícitamente de x, aunque sea una función constante, ¿no? Aunque sea un 1. Ahora bien, ¿dónde es donde hay un error? Como ya dijo su compañero, ¿no? Aquí, en el seno de y. No hay todas estas funciones deben depender exclusivamente de x. Ninguna puede depender de y. No puedes tener funciones no lineales en términos de y. No sé si me va a entender. Entonces, en general, una ecuación diferencial lineal debe de verse así y no de ninguna otra manera. Entonces, por ejemplo, la de arriba, en el sentido de cómo clasificar las ecuaciones diferenciales según su linealidad, diríamos que esta es no lineal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta ecuación diferencial no es lineal. Ahora, aparte de la linealidad, hay algo que se llama orden en la ecuación diferencial. ¿A qué le llamamos orden? Digamos que es el mayor número de derivadas efectuadas sobre la variable dependiente en toda la expresión. No sé si esto es muy confuso o no, pero espero que no lo haya sido. Vamos a aclararlo. Por ejemplo, la variable dependiente aquí es y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el número máximo de derivadas que se le están calculando a y en esa ecuación? 2, porque acá se le está derivando 2 veces. ¿Sí me va a entender? Entonces, ese es el orden. El número de derivadas máximo, el número de derivadas que máximo se le están calculando a la variable dependiente, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial, según su clasificación, sería no lineal y aparte sería de orden 2. Y entonces, eso ya me ayuda a, en lo sucesivo, esclarecer primero qué tipo de ecuación diferencial tengo para posteriormente establecer un método de solución. Porque esto va a ser como en la clase de cálculo 2. En la clase de cálculo 2 ustedes vieron los temas, ¿no? De métodos de integración. Vieron cambios de variable, integrales por sustitución trigonométrica, integrales por fracciones parciales, integrales por partes. Tienen un recopilatorio de cálculo integral, ¿no? Entonces, cuando ya pasan la clase de cálculo 2, si yo les pongo una integral, ustedes lo primero que van a ver es qué tipo de integral tienen para poder resolverla. Eso es muy análogo a la clase de ecuaciones diferenciales. En la clase de ecuaciones diferenciales es muy importante que primero establezcas qué tipo de ecuación diferencial tienes para posteriormente establecer un método de solución a la ecuación diferencial dada. Entonces, por ejemplo, ahí está, ya sabemos que no es lineal y que es de orden 2. ¿Nos va a ayudar para solucionarla? Pues bueno, durante el semestre vamos a ver si estas clasificaciones nos pueden orientar a encontrar un método de solución de las ecuaciones diferenciales. Por el momento sabemos que esta es no lineal y que es de orden 2. Y bueno, con esto termino el primer ejemplo de clasificación de las ecuaciones diferenciales.